Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Hablando Claro. Un día, estamos el día siguiente de la jornada electoral con resultados que de alguna manera pueden dejarnos satisfechos, si bien no es lo que esperábamos, definitivamente no es lo que esperábamos. Aún hay un gran número de gente que apoya este régimen. Sin embargo, debemos estar muy contentos, primera, por la participación ciudadana, arriba del 51%, para una elección intermedia es considerablemente bueno. Por otro lado, también esperábamos que al ser una elección con tanto por definir y con tanto peso, la participación ciudadana hubiera sido más alta. Nos faltó gente. A final de cuentas y en números cerrados, votamos 2 de cada 4. Y eso sigue siendo un problema en nuestro país. Tenemos que aprender a involucrarnos en la política. Tenemos que aprender a involucrarnos en las decisiones de nuestro país porque nos afectan en nuestra vida diaria, en el día a día, cada que vas al súper, en la educación de tus hijos, en las calles, en los servicios públicos, en el sector salud, en todas las áreas. Todos aquellos que dicen que no les gusta la política, que qué asco la política, qué hueva la política, creo que tenemos que aprender a ser una sociedad más civilizada y más participativa. No nos puede dar hueva cuando de eso depende nuestra estabilidad de todo tipo, nuestra estabilidad económica y por ende la capacidad de nuestro nivel de vida y de desarrollo, tanto nuestro como de nuestras familias. Hay datos muy importantes. A final de cuentas, por supuesto, el presidente se declara triunfador en la mañana, cosa que no es real. No podía declarar algo diferente. Esto es a lo que tiene acostumbrados a todos sus seguidores, a todas sus focas aplaudidoras. Pero la realidad es que Morena venía con 256 diputados después de la elección del 2018. Hoy, en el mejor escenario para ellos, van a alcanzar 203, pudieran caer inclusive hasta los 190. Entonces estamos hablando de que se han perdido más de 50 curules directamente de Morena. Faltan, por supuesto, los que tengan sus partidos aliados. Estamos hablando también de la pérdida de 15 millones de votos. En 2018 votaron un poco más de 30 millones de mexicanos por la propuesta de Morena. En estas elecciones no han llegado a 15 millones hasta como están los conteos al momento. Estamos hablando de 14 millones y fracción. Esto quiere decir que también en el mejor escenario están perdiendo el 50% de la votación. 15 millones que ya no fueron para ellos. Ciudades importantes podemos poner como ejemplo, si bien hay algunas gubernaturas que pensábamos que estaban de nuestro lado, la realidad es que ciudades muy importantes, como es obvio mencionar primero la Ciudad de México se divide. De hecho, están plagadas las redes de memes. El muro de Pejerlín en vez del muro de Berlín, ya que toda la parte occidental, la parte oeste de la Ciudad de México, se pinta de azul completamente, de la alianza PAN-PRI-PRD, y la parte este de la ciudad se queda con Morena. Sin embargo, tienen ahora una minoría en cuestión de alcaldías en la Ciudad de México. Además, es muy claro, simplemente con ver el mapa, la parte con menos desarrollo en la Ciudad de México, la parte donde hay menos servicios públicos, donde tienen la peor calidad de escuelas, de servicios de salud, etcétera, es la que gana Morena. Las partes con mayor desarrollo, mejor calidad de vida, mejores escuelas, universidades, servicios médicos, etcétera, la parte desarrollada de la ciudad con un considerable mejor nivel de vida, votan por la oposición. Y esto nos habla claramente, es un espejo de lo que sucede en el resto del país, a excepción donde tenemos estados como en el caso de Sonora, como en el caso de Campeche, como en el caso de las 2 Baja Californias, donde sabemos de antemano que se compraron votos, que se hizo, un maiceadero impresionante, que por supuesto participó el crimen organizado, y a final de cuentas son estados que se perdieron por parte de la oposición. Sin embargo, ciudades muy importantes se ganan, como es el caso de Puebla. La gente en Puebla está harta del sapo que tienen por gobernador, un tipo absolutamente corrupto y de verdad un innombrable, en fin. Y ahí pues se pierde no nada más la capital, sino los municipios más importantes o más desarrollados de Puebla, que pasan ahora a manos de la oposición. Increíble
y datos que son de llamar mucho la atención. ¿Cómo es posible que una candidata como Laida Sansores en Campeche, quién en su sano juicio puede votar por esta persona, por un candidato, una candidata como ella? Esto de verdad son cosas que yo todavía no entiendo. Me encantaría poderlo entender. Me encantaría que un especialista me explicara cómo es posible que la gente pueda votar por una candidata así. Situación similar en Michoacán, donde la oposición llevaba ventaja y esto se revierte. Situación todavía peor, creo, con Monreal en Zacatecas, que digo, después de los videos pellizcando nalgas y cosas por el estilo, votan por él. Guerrero, ni qué decir, es por demás de llamar la atención, como después de todo lo que ha pasado con Salgado Macedonio, después de que a su misma hija la apoda con un nombre de animal, después de que todos sabemos los vínculos que tiene este personaje, que además están documentados, pues bueno, le entreguen la gubernatura en charola de plata con una mayoría importante en votación. Estas son las cosas que no se entienden. Esto es lo que no... Es difícil poder hacer un análisis que salga más allá de la falta de cultura, más allá de la ignorancia, más allá de la escasez de valores, porque a menos de 3 años de este gobierno, cuando conocemos los resultados, cuando estamos en una crisis, cuando hay, por ejemplo, en el gas doméstico, tenemos una inflación de prácticamente el 50%, tenemos incrementos en la canasta básica, la economía no avanza, hemos perdido inversión extranjera, inversión nacional, tenemos un desempleo histórico, más de 12 millones de nuevos pobres. No es posible entender cómo la gente puede votar por este tipo de candidatos con trayectorias tan corruptas, cuando tenemos, por ejemplo, caray, en Sonora, el mismo candidato oficial, no hay otra manera de llamarle, el mismo candidato oficial pues tiene los peores resultados cuando estuvo en la Secretaría de Seguridad. El incremento en violencia en toda la República ha sido tremendo. Llega a Sonora a tomar la candidatura a gobierno del estado y no conoce ni siquiera el nombre de la capital. Sin embargo, votan por él. Por mucho que se haya maiceado estos votos, por mucho que se haya repartido dinero, por mucho que se haya amedrentado a la población, me parece increíble que lleguemos todavía con resultados como estos. Sin embargo, sí considero que es muy positivo. Ningún gobierno se cambia, ningún régimen se cambia de forma democrática en un solo proceso electoral. Y el avance que hemos tenido en estas elecciones fue considerablemente importante. Tomen en cuenta que la Ciudad de México es el bastión histórico de Morena, antes PRD. Toda la gente que está en Morena salió del PRD y del PRI principalmente, algunos del PAN, pero es donde tienen más de 20 años de manejarse como su búnker. Es el bastión de Morena en toda la República y pierden más de la mitad de las alcaldías. Definitivamente es una derrota aplastante para Claudia Sheinbaum, por mucho que salga declarando la señora que hubo una cargada en su contra, que hubo guerra sucia. Yo quisiera entender que la guerra sucia fue el accidente, la desgracia de la línea 12, es guerra sucia. Es guerra sucia tener el tráfico, la contaminación que hay en la Ciudad de México, la falta de empleos, la inseguridad, en fin, eso, Claudia Sheinbaum, no se llama guerra sucia, se llama no tener la más remota idea de cómo dirigir una ciudad tan importante como la Ciudad de México. Eso se llama un exceso en corrupción, un exceso en ineptitud, cuando a más de un mes tienes a esta innombrable Serranía, directora del metro, prácticamente desaparecida. Sería bueno ya, ahora sí, lanzar la alerta Amber. ¿Dónde está esta mujer? Cuando en Italia sucede un accidente, que ahí sí es un accidente, en un teleférico, al tercer día ya teníamos a los responsables en la cárcel. En México llevamos más de un mes y todavía no han señalado a los responsables, que además son públicamente conocidos, todas las pruebas están en los medios. Eso, Claudia Sheinbaum, no es guerra sucia, eso se llama un extremo de ineptitud, de corrupción. Eso es un extremo de que les valga madre la vida humana y que la misma gente por la que se supone que ustedes están trabajando es a los primeros que afectan. Ahora, para la gente de la Ciudad de México, del lado comunista, de la ciudad del otro lado del muro de Pejerlín, por favor tomen en cuenta que donde ustedes viven y por los candidatos que votaron, del partido que votaron, ni siquiera viven en esas alcaldías, señores. Tomen en cuenta, todos ellos viven del lado que ustedes llaman de derecha, que ni siquiera es de derecha, es más de derecha Morena que el PAN, hablando claro.
Pero bueno, ellos obviamente no están en Tláhuac, no viven en Tláhuac, no viven en ninguna de estas alcaldías. ¿Por qué? Porque del otro lado es donde están las mejores escuelas, es donde están los mejores servicios, es donde están las mejores vías de comunicación, es donde hay más seguridad, hay menos robos, en fin. Entonces pregúntense primero quienes volvieron a votar por Morena en la Ciudad de México, ¿por qué sus representantes, sus dirigentes no viven donde viven ustedes? Esto es como todos los memes que hay. El socialismo es maravilloso, el pueblo está absolutamente jodido y muerto de hambre, mientras sus dirigentes viven como reyes o semirreyes en palacios y ustedes están absolutamente jodidos y cada día con una peor inflación, con menos empleos, en fin, con una calidad de vida que va en picada. Ahora lo interesante del caso es que en estos poco más de 3 años que le queda a este gobierno, vamos a ver claramente cómo estados que sí votaron como debería ser, como en el caso de Querétaro, que se vuelve a pintar de azul, y Querétaro ha demostrado y ha sido permanente, se ha sostenido con crecimientos económicos de arriba del 6%, con todo y la pandemia. Estados como Chihuahua, que también optan por la oposición, estados como Guanajuato y como Aguascalientes y como muchos otros que sus congresos y sus alcaldías, quienes tuvieron elecciones, ganan la oposición, se van a dar cuenta todos los que apoyan a Morena, cómo ahí sí hay crecimiento, cómo ahí sí hay desarrollo, cómo ahí hay menos violencia, salvo en el caso de Guanajuato, que entendemos que es por situaciones especiales, casualmente el único estado que se pintó de azul en la elección de 2008, y casualmente en esas mismas fechas empieza a tener un incremento en inseguridad tremendo. No creo tanto en las casualidades, sí creo en la mano negra de este gobierno. Pero ustedes mismos lo van a ver inclusive en la Ciudad de México, así de claro. Lo van a ver en ciudades como en Puebla capital, cómo las cosas empiezan a cambiar para mejor. Y esperemos que esto sea suficiente para que en las próximas elecciones, en el 2024, puedan realmente votar con la cabeza. De todas maneras, señores, aun cuando Morena tiene una mayoría, no le va a ser tan fácil hacer todos los cambios que pretendían. Sí va a tener control en el presupuesto, sin embargo va a tener que negociarlo. Malo de esta elección, vuelve a ganar el partido prostituta, y no hay otra manera de llamarlo, me refiero al Partido Verde Ecologista, este partido que ha brincado en alianzas históricamente hacia todos lados, que no tiene ningún tipo de ideología ni convicción, un partido que se supone que es ecológico, pero vota por la reforma o la contrarreforma de la energía eléctrica, donde ahora pretenden imponer plantas que funcionen con carbón y con combustóleo, lo cual para un partido ecologista es absurdo. Un partido ecologista que también ha votado como un partido de derecha, que eso creo que es el único que existe en el planeta, aliándose en ocasiones con el PAN, en otras con el PRI, en otras ahora con Morena. Y bueno, y ahora veremos de qué lado, quién le paga mejor, con quién va a bailar, quién le va a dar la ficha para que salga a bailar su canción de 3 minutos. Porque bueno, como acaba de declarar el mismo día de ayer el exgobernador de Chiapas, de extracción verde, sería buen momento, y estoy citando sus palabras, sería buen momento de que el Partido Verde empezara a evaluar sus alianzas para ver qué es lo más conveniente. ¿Qué quiere decir? Saben que con más de 40 diputaciones pesan bastante, por lo tanto se van a vender al mejor postor. Partido prostituta, amigos, no hay otra manera de llamarlos. Movimiento Ciudadano, esperemos que verdaderamente sea oposición, yo sigo teniendo mis dudas. La elección, amigos de Nuevo León, ya pasó, por lo tanto creo que puedo expresar mi opinión tal cual es. Considero que no fue una buena elección, definitivamente hubo mano negra, definitivamente creo que Movimiento Ciudadano también está jugando a ser el partido bisagra, y basta ver simplemente cómo han sido sus votos históricos en lo que va de este régimen. Han votado a favor o en contra del gobierno, depende de lo que les conviene. Y creo que están más del lado del régimen que del lado de la oposición. Ojalá me equivoque, vamos a verlo en el transcurso de lo que resta de este año, a partir, por supuesto, de que se instaure la nueva Cámara de Diputados y por lo menos en el siguiente año. Recuerden, amigos, que faltan algunos procesos electorales todavía. Viene la supuesta revocación de mandato, que obviamente va a estar totalmente amañada. Viene la votación, el sondeo público para ver si se enjuicia o no a los expresidentes, y seguimos con estos juegos mediáticos estúpidos tratando de darle a tole con el dedo al pueblo. Hacer una consulta para ver si el pueblo está de acuerdo en que se enjuicie o no a los expresidentes es lo más estúpido que he escuchado. La ley se cumple, punto. Si hay pruebas, se presentan,
se arma un expediente, se procede con una denuncia y se hace un juicio. No necesitas la opinión del pueblo. Por eso elegimos a nuestros representantes, por eso elegimos a políticos para que ellos nos representen. Nosotros tomamos la decisión de ponerlos ahí, pero antes de cualquier cosa deben cumplir la ley, no hacer consultas populistas para que la gente crea que somos muy buenos y muy justos. Eso es estúpido y eso funciona con gente demasiado ignorante. He recibido muchos mensajes. Primero, muchas gracias por el live de ayer. Tuvimos una respuesta maravillosa. Vamos en más de 17,000 personas que ven el programa de ayer en vivo en la noche. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a seguir haciendo este tipo de dinámicas. Las vamos a hacer más cortas. Pero bueno, fue maravilloso poder platicar con ustedes en vivo. Y de todas maneras he recibido muchos comentarios en cuestión de la nueva constitución que se presentó aquí, el documento de la Comisión Nacional de los Pueblos de México, del Consejo Nacional de los Pueblos de México, y también referente al documento que circula de la CIA, un documento que diera a conocer Ángel Verdugo hace unos días, donde la CIA le informa a Kamala Harris referente a los controles que pretende hacer el gobierno con el país, referente a que no iba a aceptar una derrota en las elecciones, y en fin, algunos puntos importantes. Por lo tanto, haremos un video de estos temas. Yo les pido por el momento, vamos a esperar que estos se sigan calmando las aguas. Definitivamente tenemos que seguir con una labor. Recuerden que lo de ayer, y así lo habíamos dicho, era un primer paso. El resultado es bastante positivo, insisto, ningún gobierno se cambia en una sola elección, sobre todo cuando es estrictamente democrático. No estamos hablando de hacer manifestaciones en las calles ni nada de esto. Salimos tranquila y pacíficamente a votar y el resultado fue maravilloso. Yo los felicito a ustedes, al INE, claro, pero no se nos olvide que el 90 y tantos % del INE lo hacemos tú y yo. Gente como tú y como yo, que somos quienes vamos, quienes estamos en las casillas, quienes contamos los votos y por supuesto los ciudadanos que salimos a votar. Por lo tanto, este es un triunfo del pueblo de México. Definitivamente hay gubernaturas que se supone que debieron haber sido nuestras. No pasa nada, tenemos ciudades tremendamente importantes. La oposición recuperó terreno y ahora tendrán que negociar en el Congreso. Por el momento no me alargo más, señores, les mando un abrazo, les agradezco mucho, que Dios los bendiga, nos vemos por aquí, hablando claro.